Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente después de este largo receso que nos ha permitido tener. Estamos nuevamente, para la gloria de Dios, reunidos con esos corazones dispuestos en nuestras enseñanzas de cada lunes, que nos brinda la Fundación La Hermosa Bendición de Dios a través de nuestro hermano Cristian, que es nuestro maestro, instructor, y nos guía a través de la palabra. Y bueno, en esta noche tenemos esta palabra de Hebreos 13:16, que dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Con esta palabra Dios nos instruye en que debemos ser solidarios, de que debemos hacer siempre el bien al prójimo. Y sin mirar a quién, siempre debemos ayudar. Y de estas cosas es de las que se agrada al Señor. Mi Dios se agrada de esas personas que con un corazón dispuesto ayudan al necesitado. Y con esta palabra tenemos ese mejor ejemplo de siempre hacer el bien y ser solidarios. Bueno, damos inicio a esta reunión con la oración inicial. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente, Señor, estar aquí con esos corazones dispuestos, Señor, a servirte, a adorarte, a glorificarte, Señor, a ser testimonios, testigos tuyos, Señor Jesús, de la gran obra misionera, de esa gran obra solidaria que tú nos has enseñado, Señor, de ayudar al prójimo, Señor, de dar la ayuda al necesitado, de dar alimento al hambriento, Señor, de dar abrigo al que no tiene ropa, Señor. Gracias, mi Dios, porque sé que estás obrando de, a través de la fundación, la hermosa bendición de Dios, Señor, que seas tú derramando de tu gloria sobre esta fundación. Que esta fundación es tuya, Señor, porque has hecho el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Y nos usas como ese instrumento tuyo para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, el componente temático de la reunión de coordinación del 17 de junio del día de hoy es primeramente la oración inicial. Segundo, misión, ancianatos, intervención social para Jesucristo número 2. A la Fundación para Anciano Abandonado a la Misericordia de Jesús. Y tercero, oración inicial. Bueno, le doy la bienvenida a mi hermano Cristian. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana Paola. Bendiciones en Cristo Jesús para todos y todas. Espero que se encuentren muy, pero muy bien en esta noche de bendición. Nuevamente nos reencontramos después de un merecido descanso de al menos 2 lunes festivos y le damos gracias a Dios porque Él es el que desarrolla todas las cosas para que nosotros siempre podamos estar unidos en la enseñanza, estar unidos en la comunión unos con otros y estar unidos siempre en Cristo Jesús. Compañeros, es un privilegio para nosotros servir al lado de cada uno de ustedes. Ustedes han sido gente que permanece, que está pendiente, que son esforzados y valientes para aportar todo lo que el Señor les permite aportar. Entonces, damos gracias a Dios por sus vidas, les damos gracias a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo que con pasión y entrega hacen para toda esta labor social que nos permite Dios llevar fruto para Cristo Jesús. Bueno, y hoy entonces vamos a prepararnos para nuestra intervención del próximo 29, si Dios lo permite, de este mes, al ancianato La Misericordia de Jesús. Vamos a estar primeramente teniendo en cuenta este texto base que el Señor nos ha regalado para que lo analicemos y lo podamos poner por obra en uno de esos principios en los cuales debemos de meditar en nuestra vida, no solo como conocedores de la Biblia, de Cristo, sino también como personas que ahora somos hijos de Dios, que ahora en el ser integral está el carácter de Cristo, su compasión y su misericordia, y también está el hacer algo por los más necesitados, hacer algo es lo más importante y eso es lo que nos mueve a misericordia.
Bueno, también les doy las gracias a todos por las donaciones que han hecho llegar. Vamos a estar pendientes de estar publicando pues y compartiendo las necesidades que tiene el ancianato, y sé que Dios tiene un gran propósito con nosotros de que nos haya permitido regresar y nos vaya a permitir regresar nuevamente al ancianato de la misericordia de Jesús. No me cabe duda que todavía hay ancianos, claro que sí, con la necesidad de entregar su vida a Cristo, de que Dios lo toque. Entonces Dios mejor que nosotros lo sabe, Dios mejor que nadie sabe qué corazones todavía necesitan, y Dios está en esa tarea de que ninguno se pierda, de que todos sean salvos por medio de Cristo Jesús. Entonces vamos a estar permitiendo que Dios nos dirija. Si hay que volver a un mismo lugar, lo hacemos con gozo. Si nos lleva a otro lugar, también lo hacemos con gozo, pero que siempre el nombre de Dios sea glorificado. Entonces ahí en pantalla, compañeros, para que iniciemos, denme un momentico, yo miro algo aquí. Ahí en pantalla tenemos, compañeros, un texto impresionante. Sé que la palabra de Dios toda es eterna, y cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Pero este es un texto base en el cual nosotros deberíamos prestar más atención. Lo digo por mí. Es un texto que a veces tomamos a la ligera, pero tiene un enfoque misionero, y ese enfoque misionero nos permite manifestar el fruto en el ser y el poder en el hacer. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Es el Salmo 41, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Mire cómo arranca. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, hablando del mismo Dios, y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no le entregará a la voluntad de sus enemigos. Tremendo salmo. Yo le pido que usted no se olvide de él. Escribámoslo, tanto ustedes como yo, en las tablas de nuestro corazón, ya que Dios nos ha dado el privilegio de servirle, el honor de estar en un servicio misionero, voluntario, por tanto misionero, de parte de Dios. Este es un principio que no puede moverse de nuestro corazón. Deberíamos de estar meditando en él de día y de noche. Entonces empecemos con compañera, primeramente, antes de que demos los conceptos. No sé si la hermana Lina Campo está lista. Me gustaría que viéramos primeramente un video. Hola. Para poder conectarlos con este pasaje. Adelante, mi hermana. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Ya vamos a proyectar el video, entonces. Vale. ¿Están viendo ya la pantalla? La tuya todavía no. No. Bueno, un momento. ¿Esto es cierto? Ahí sí, ahí ya vemos tu pantalla. Disculpe, ¿podría traerme más? Enseguida. Gracias. Disculpe, ¿está bien? ¿Sí? No, es una larga historia. Amo las historias. De hecho, le aseguro que yo sé contarlas muy bien. Dígame una cosa. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí?
Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute. Nuevamente, compañera. ¿Lo vuelvo a proyectar? Sí, porfa. Dale. Disculpe, ¿podría traerme más? Enseguida. Gracias. Disculpe, ¿está bien? ¿Sí? No, es una larga historia. Amo las historias. De hecho, le aseguro que yo sé contarlas muy bien. Dígame una cosa. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute. Listo, muchísimas gracias, compañera Lina. Bueno, Dale. necesito que al menos 3 personas digan algo sobre esta reflexión. Cualquiera de ustedes que quiera Amén. decir, bien pueda, mi hermana. Hay algo muy importante que él dice que se retira porque tiene que ir a servir. Y el Señor en su palabra dice que él no vino a ser servido, sino a servir. Y como nosotros como servidores, como su pueblo, a eso nos llama él, ¿no? A servir al otro siempre. Esa es mi opinión, mi hermano. Muy bien, compañera. ¿Quién más? Así es. La importancia y el privilegio de servir. Aún Dios lo practica, siendo máxima autoridad. Lina María, bien pueda. Bueno, pues yo lo veo como desde que servir de una u otra manera es como expresar la gratitud de todo lo que el Señor ha compartido con nosotros, aún lo que nos ha dado de gracia. Entonces, es como la representación del Señor con ese carácter de humildad, de llevar ese amor y poder hacer lo que él mismo todo el tiempo nos muestra la palabra, estuvo haciendo, que fue el servicio. Entonces, ya, yo más sobre todo lo veo como expresarle la gratitud al Señor. Así como lo hizo con nosotros, entonces nosotros lo hacemos con la demás. Muy bien, sí, señora. ¿Quién más quiere intervenir? Mi hermana Marta, bien pueda. No le escuchamos todavía. O la hermana María del Pilar, mientras tanto. Sí, señor, muchas gracias, mi hermano. Pues yo lo que veo allí, mi hermano, pues sí, lo de servir, pero también estoy viendo que pues para Dios no hay nada imposible, ¿no? Que lo que uno le pida al Señor, Dios se lo va a dar. Él está diciendo a ella, paciencia o crees que Dios puede hacer que alguien tenga paciencia, algo así fue que decía el Señor, decía allí ese hombre. Entonces todo lo que Dios quiere hacer lo hace, después de que yo lo crea y yo lo pida, el Señor lo va a hacer. Si es su perfecta voluntad. Eso fue lo que yo vi ahí en el video, mi hermano. Bendiciones para todos, ¿me escuchan bien? Sí, mi hermana, adelante. Gracias, María del Pilar. Bien pueda, Marta, bien pueda. Bien pueda, mi hermana Marta. Todavía tienes el micrófono
bloqueado. Mientras tanto, mi hermana Paola. Gracias, mi hermano. Pues, a ver, la palabra de Dios dice que a veces no sabemos pedirle al Señor. Y pues a través de este video, a veces estamos esperando por medio de la oración una respuesta, una que le hemos pedido al Señor y nada pasa. Pero entonces lo que pasa es que no sabemos cómo pedir. Entonces ahí nos da una instrucción el Señor de cómo debemos pedirle lo que necesitemos. Bendiciones. ¿Ahí me escuchan? Sí, mi hermana, bien pueda. Ahora sí. Bendiciones. También pues lo que yo veo ahí es la importancia de nosotros servir en todo lugar y en todo momento, ¿no? No solamente en la congregación, no solamente donde el Señor nos haya puesto, porque pues ahí vemos también que Él está en su lugar donde labora, entonces eso es como fundamental en el Hijo de Dios, en el servidor de Dios. Cuando nosotros lo hacemos en un bus, lo hacemos en un parque, en el lugar donde el no. Se te bloqueó el micrófono. Mi hermana Marta, se te bloqueó el micrófono. Sí, ahí ya no te escuchamos. Bueno, sí, es muy importante lo que estaba diciendo la hermana Marta. También somos servidores de todos, en todo lugar, en todo momento. Somos misioneros de Dios. Pero deseo también que usted entienda algo. Y ese video se lo comparto y le permití que lo repitieran, porque Dios nos enfoca en sus principios, que Él mismo practica. Mire que uno le puede pedir a Dios muchas cosas. Bien pueda, mi hermana Clara, adelante con su participación, bien pueda. Bendiciones en Cristo Jesús, ¿me escucha? Sí, señora, lo escuchamos. Bueno. Bueno, mi hermano, mi reflexión acerca del video es que el Señor ya nos ha capacitado y nos está capacitando, de hecho, para servirle. Y muchas veces uno cree que tiene que suceder una oportunidad extraordinaria para uno servirle, pero hay oportunidades por todos lados para servirle al Señor, desde nuestra casa hasta el lugar donde el Señor nos coloque. Entonces siempre el Señor está dándonos oportunidades para servirle, porque Él ya nos ha capacitado para eso. Desde el punto donde estemos cada uno, ¿no? Hasta donde hemos llegado, el Señor ya nos ha capacitado para servirle. Esa era mi participación, mi hermano. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Así es. Ya nos ha capacitado bastante, nos ha enseñado. Ahora hay que poner a funcionar todo lo que hemos aprendido. Y les decía, compañeros, mire el enfoque de esa palabra que se puede extraer del video, el principio. Está diciendo, si usted le pide a Dios paciencia, Dios no le va a dar paciencia. Dios lo que le va a dar es una ocasión, una situación donde usted pueda practicar la paciencia que ya Dios le ha dado como posesión espiritual. Claro, cuando usted la pide, es porque está viviendo situaciones que necesitan paciencia, pero resulta que esas situaciones las permite Dios precisamente para que usted desarrolle el fruto de la paciencia, la virtud de la paciencia, la oportunidad para servir a través de tener paciencia. Entonces, mire que aún practicando la justicia de Dios, estamos sirviendo, estamos dando testimonio, estamos multiplicando el testimonio transformacional. También el video mencionaba otras virtudes, entre ellas el amor en la familia. Si le pedimos a Dios que haya unidad, entonces Dios no es que nos vaya a llenar de sentimientos unos a otros, no, va a crear ocasiones entre unos y otros para soportarnos,
para poder comprendernos, movernos en el principio de la aceptación, comprender de que todos somos imperfectos, que cada persona tiene su manera de ver las cosas, que el hecho de que no las vea como yo las veo no quiere decir que yo me moleste con esa persona. Entonces mire que Dios abre escenarios para yo practicar su justicia, su reino. Entonces quiero que comprendan que cuando nos encontramos un indigente en la calle, que cuando un loco, por decirlo así, antes pensábamos que era esa palabra, nos persigue, resulta que no era una persecución como tal. Era Dios abriendo una ocasión para nosotros proveer al vulnerable, proveer al necesitado, ayudar al hermano que está necesitado. Siempre Dios nos escuchó cuando dijo, ay Señor, ¿por qué existen los pobres? ¿Por qué no le ayuda? ¿Por qué el gobierno no les ayuda con algo? Y resulta que siempre nos lo encontramos en nosotros y lo vemos, y lo vemos. Lo vemos y nos lo encontramos, pero no hacemos nada a veces. Pero Dios está abriendo esa ocasión de que podamos mostrar ese amor en un alimento, mientras tengamos poder para hacerlo. Si Dios nos abrió la ocasión es por algo, es por algo. Vea, yo he visto en una misma multitud mucha gente y se viene para donde uno, el necesitado, el menesteroso se viene especialmente para donde uno. Y siempre entiendo que Dios me regaló la ocasión de servirle. Dios me regaló esa oportunidad de amar, me regaló esa oportunidad de hacer el bien, de buscar el bienestar. Y yo veo que cuando yo le doy, veo que no le pide a nadie más y se va. Oiga, tremendo. Hay unos que sí le piden a otros. Me ha tocado la ocasión, me ha correspondido en la ocasión, donde pide y no le dan. Y llega donde uno, entonces uno le da y lo bendicen a uno. Y él sigue pidiendo. Pero siempre he visto que el que conoce la palabra, Dios le va a dar la oportunidad de practicar la palabra. Eso es lo más importante. El que conoce y el que Dios le ha enseñado a la persona que Dios ha instruido en su palabra, Dios le va a dar la oportunidad de practicar lo que ha aprendido. Si tenga esa certeza. Entonces ahora sí vamos a estudiar el enfoque del pobre. Mi hermana María del Pilar, voy a volver a leer el texto porque es muy importante y usted nos ayuda con el concepto. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová es el nombre nacional de Dios en el pueblo de Israel, pero es el Salvador lo que traduce esa palabra en el hebreo. Jehová lo guardará y dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Bien pueda mi hermana María del Pilar. Sí, señor. Dice, bienaventurado, del hebreo 17:32, amante, amoroso. Dice, piensa, del hebreo 79:19, raíz primaria, dice, hacer o actuar, inteligente, comprender, conducir, entender. Dice, lo librará, del hebreo 74:51, dice, mal, adversario, aflicción, agravio, castigo, desgracia, destructor. Aquí la palabra guardará, dará vida, vienen juntas, ¿no? Dice del hebreo 23:31, 24:21, dice vivir, sea literal o figurativamente, causativa de revivir, avivar, dar, otorgar, resucitar, salvar, vida, sanar. Entregarás del hebreo 54:14, dice abandonar, vengar, suspender, causar, colocar, dice atribuir. Voluntad del hebreo 53:15, dice gesto, apetito, querer. Lujuria, dice. De enemigos, dice hebreo 3:41, odiar, adversario, aborrecer y dar. Y bienaventurado acá en la parte final, dice
del Hebreo 8:33, ser recto, estar estable, correcto, figurativamente, hacia adelante, ser honesto, prosperar. Eso, mi hermana, muchísimas gracias. Ahí Bueno, están los textos como para que podamos empezar a analizar, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las compañeras que tenga algo para compartir acerca de este texto lo puede hacer, puede intervenir. Mi hermana Clara Patricia, adelante con su participación. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, bueno, cuando leía este Salmo 40, versículo 1 al 2, pues viendo pues los de las palabras, algo así muy corto, habla también que bienaventurado es ser feliz, ¿no? Dichoso. Entonces, algo pues que hacía aquí la reflexión es que soy feliz y dichosa cuando pienso en la necesidad del pobre y hago algo para mitigar de alguna manera su necesidad. Y a raíz de esa manifestación, el Señor creará alrededor de mi vida como especie de un blindaje, porque dice allí que Él me librará en el día malo, en el día en que haya alguna calamidad, una adversidad, que guardará mi vida, ¿sí? De algún peligro. Dice que también tiene que ver con la salud. Y dice también que seré bienaventurado en la tierra, que seré feliz aquí en la tierra. Y aparte de eso, dice que Él no permitirá que mis enemigos me hagan mal. Entonces, a partir de las necesidades del pobre y de hacer algo para mitigar en lo que esté en mi mano, esa necesidad, Dios va a crear un blindaje alrededor de mi vida. Y pues creo que eso también va a manifestarse alrededor de mi familia. Entonces, esa era mi participación, hermano. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Está muy bien. Felicidad, claro. Bienaventurado es dichoso. Muy bien. No alcanzo a ver quién más levantó la mano. Mi hermana Maribel, creo que es. Amén, hermano. Sí, mi hermano. Bueno, aquí podemos también ver la importancia de tener compasión, ¿no? Por los más necesitados, ¿no? Que nosotros somos bendecidos si pensamos y ayudamos a las personas, pues a los más pobres, a los más necesitados en tiempos difíciles, en tiempos de necesidades, ¿ya? Aquí también dice que, bueno, que Jehová nos protege en los momentos difíciles y que como cristianos, pues debemos de recordar que nuestra verdadera riqueza se encuentra en nuestro amor y en nuestra preocupación por los demás, ¿ya? Especialmente por aquellos que no tienen lo suficiente como para sobrevivir, ¿ya? También podemos ver que o podemos encontrar una poderosa promesa, una promesa divina que el Señor dice, nos guardará y nos dará vida y seremos felices, dichosos, porque esa es la palabra de bienaventurado, ¿no? Digno de felicidad. Seremos dichosos aquí en la tierra. Entonces, esa es mi participación, mi hermano Cristian. Muy bien, mi hermana. Muchas gracias. Mi hermana Paola, adelante con su participación. Gracias, hermano. Sí, como decía la hermana, aquí a través de Salmos 41, 1, 2, Dios nos da una instrucción, ¿no? De que debemos pensar en el pobre, pero también nos da unas promesas. Que con esta ayuda vamos a ser felices. Tenemos felicidad en ayudar al pobre y también tenemos promesas de que nos librará de malo, que nos protegerá, nos guardará la vida y bueno, y seremos felices en todo lo que hagamos en la tierra. Y es grande las promesas que nos promete Dios a través de esta palabra por el bien que le hagamos a los demás. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Adelante, mi compañera Lina. Sí, compañero, gracias. Bueno, yo lo veo como de que sí, está bien que nosotros, es decir, en el momento que estamos como poniéndonos en el lugar de esa persona pobre,
el Señor nos va a librar, pero yo lo veo como de que teniendo en cuenta que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nosotros también podemos llegar en algún momento a tener de pronto alguna aflicción. Yo lo relaciono también con la pereza, como tal. Entonces, el Señor tendrá en cuenta lo que nosotros hagamos y nos va a enviar ese suministro, porque está bien claro, como dice ahí la promesa en Salmos que 41, es que bienaventurado, es decir, que va a tener benevolencia, va a recibir esa benevolencia del Señor. Y también nos insta como a que nosotros tengamos esa generosidad, esa piedad. Y también, pues yo pensaba en ese principio que tiene la fundación que dice que la generosidad fuente de toda prosperidad. Entonces también pues nos invita a que mira en la manera que nosotros somos generosos, nos ponemos en el lugar del otro y pensamos también, pensamos en el pobre, Dios nos va a librar de todos, es decir, nos va a proveer en el momento que nosotros lo necesitemos y nos va a prosperar con total generosidad, como tenemos el principio. Muchas gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias, así es. Entonces, bienaventurado el que piensa en el pobre. Le aclaro algo a todos los compañeros, y es que en Cristo Jesús se cumplieron todas las promesas de Dios. Entonces se lo explico de esta manera. Yo, ya siendo hijo de Dios que recibí a Cristo, con Cristo recibí toda la herencia de Dios nuestro Padre. Es decir, que en mi vida de manera natural, en el carácter de Cristo que vive en mí, ya tengo que sentir compasión y misericordia por el pobre, por el menesteroso, y en ese solo sentir y en ese hacer que también hubo en Cristo Jesús por los más necesitados, entonces viene mi herencia ya garantizada. Me persiguen las bendiciones. Una de esas bendiciones es la protección. Jesucristo me guarda y el maligno no me puede tocar. Claro, es que yo estoy sembrando bienestar para alguien que necesita. Y recuerde que como heredero de Dios y coheredero con Cristo, todo lo que yo hago, eso mismo voy a recoger. Todo lo que yo siembro, eso mismo yo voy a cosechar. Entonces usted está ayudando a alguien que necesita. David decía, este pobre clamó y lo oyó Jehová. En el día malo clamó a Dios y Jehová lo ayudó. Entonces mire que hay una pobreza que es buena, la única que es buena, y es la que debemos de tener nosotros, y es la pobreza espiritual, la necesidad que tenemos de Dios siempre, la dependencia de Dios siempre, esa es buena. Pero aquí no se enfoca la palabra en el pobre, que significa propiamente el que está colgado. Ojo con el pobre, colgado, tipología de Cristo Jesús en la cruz, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Y también significa el pobre, débil, flaco, dice afligido, debilitado, desvalido. Ese es el pobre que está diciendo que pensemos en él. Dice que debe estar en nuestro corazón, en nuestra alma, de manera natural, como hijos que tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y dice enflaquecer, dice extenuar, extenuado, indigente. De una vez enfoca la punta de lanza en el blanco, el indigente, el menesteroso, el pobre. Mejor dicho, el que no tiene para suplir ni sus necesidades básicas. Ese es el pobre que está hablando aquí. Ahora, otra palabra cumbre allí. Claro, tenemos promesas, pero ya todas tenemos derecho a ellas por herencia. Es decir, que las tenemos garantizadas por el hecho de ser hijos de Dios. Entonces, otra palabra cumbre aquí, compañeros, es el que piensa. Esa palabra lo es todo. Hay que renovar la mente allí. Recuerde todo lo que hemos aprendido. El que piensa, la persona que piensa en el pobre, ese es el que las bendiciones de Dios lo persiguen. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios que lo persiguen? Ahora por ser heredero juntamente con Cristo Jesús. Que en las aflicciones Dios lo levantará.
a que en los momentos de dolor, porque aunque estemos en Dios, de todas maneras existirán tiempos difíciles de formación, de la prueba de la fe, pero son solo pruebas momentáneas, temporales, para formarnos. En esos momentos Dios estará allí. Dios en ese día de la angustia traerá paz. Son herencias que tenemos derecho, ya garantizadas. Nos guardará. Es lo mismo que dice que nos guardará bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. Lo mismo viene y se aplica en Cristo. Entonces, Cristo nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Estamos bajo su cobertura, bajo su protección divina, bajo su sombra omnipotente. Se aplica lo del antiguo al nuevo. Y dice que entonces hay una herencia de protección. También dice que hay una herencia de vida, la vida de Dios, la vida Zoe va a ser enriquecida. La vida espiritual se enriquece con entendimiento, inteligencia, conocimiento y sabiduría. Eso significa la palabra vida aquí. Le dará vida. Es que a veces uno pasa por las palabras tan fácil, lo digo por mí. A veces yo leo de corrido y a veces el Señor me mete como un clutch, los carros que tienen un freno de emergencia de una palanca y ¡pum! Se queda estático. Así a veces me pasa. Me dará vida, la vida de Dios, es decir, riqueza en la salvación, entendimiento en las escrituras. Eso es muy poderoso, que uno entienda la palabra de Dios. Uy, hay gente que la lee pero no entiende. Hay gente que quisiera disfrutar, aprender de ella y enseñarla, pero no puede. Es un privilegio uno poder leer la palabra y entenderla. Leer la palabra y no quedarse dormido. Leer la palabra y no tener pereza, no tener cansancio, jartera de leer ese libro. No, eso es un don de Dios, es un privilegio porque es comunión con Dios. Entonces, esa es la vida que está hablando, una vida de comunión, de comunicación, de unidad con el Espíritu Santo. Mire, todo es herencia por hacer el bien a sus pequeñitos, lo dice el Nuevo Testamento, los pequeñitos de Dios, los que son vistos por la sociedad como insignificantes, son grandes para Dios porque Él habita en ellos, Él mora en mi prójimo y Él habla en el Nuevo Testamento de que el que vistió al desnudo, el que visitó al preso, el que visitó al enfermo en la clínica. Si me hago entender, por eso Dios nos llamará a juicio y daremos cuenta. Y mire lo que nos dice aquí, piense en el pobre, el que tuvo sed le diste de beber, el que tuvo hambre le diste de comer. Entonces son cosas que nos enriquecen la vida espiritual, de esa la vida que está hablando allí. Será bienaventurado en la tierra, donde se meta le va a ir bien. Las bendiciones lo persiguen porque es su herencia, por practicar un mandamiento de justicia de Dios. Pensar en el pobre es un mandamiento de justicia de Dios, claro. Entonces ahí es donde la bienaventuranza lo sigue a todas partes, a donde vaya. Ya no hay que ir a otro país que porque esto se puso malo, no. La bendición está en Él, la bendición vive en Él, porque Cristo mora en su vida, el amor de Dios mora en su vida. Por tanto, las bendiciones lo persiguen. Y no lo entregará en voluntad de sus enemigos. Está hablando de quiénes son nuestros enemigos. No tenemos lucha ni contra sangre ni carne. No tenemos, sino contra potestades, principados y autoridades de las tinieblas. Claro, Dios no va a dejar que ningún demonio nos venga a oprimir, nos venga a poner ansiosos, nos venga a poner amargura, nos venga a poner aflicción, jartera, aburrimiento. No va a dejar que ninguno de esos espíritus nos pueda tocar. Recuerde lo primero, estaremos bajo la guarda. Dios es nuestro guardador. Estaremos bajo Jesucristo, nos guarda sobre esa herencia. Ya no hay promesa, habrá herencia en Cristo Jesús, se cumplieron todas las promesas. Herencia de que Jesucristo nos guarda, su protección, y el maligno no nos puede tocar, o sea que los enemigos espirituales no nos podrán tocar. Por eso es que uno puede ir a un indigente y ora por él, habla con él, le hace el bien, pero uno que no tenga la bienaventuranza, de pronto hasta lo puede robar o le puede meter la mano o lo puede lastimar porque no tiene el conocimiento primero, y los demonios saben quién tiene y quién no tiene conocimiento. El que tiene conocimiento está revestido de santidad y sabiduría. Entonces quería decirle todo esto porque uno conoce esto y Dios le da autoridad sobre lo que ha aprendido acerca de él, le da autoridad. Por eso usted se para delante de un indigente y le puede hablar con total tranquilidad. No teme, porque usted es autoridad sobre él.
porque piensa en él, en hacerle el bien. Y eso desarma las obras de las tinieblas. Si usted piensa en hacerle el bien, en el bienestar del pobre, entonces es maravilloso. Y lo más importante, y con esto termino aquí, piensa en el pobre. Mire que Filipenses 4:8 dice, en esto pensar. La misma palabra nos dice hasta en qué debemos pensar. Hay que dejar la fantasía, hay que dejar las novelas en la mente. Y dice, en esto pensar, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza o de reconocimiento, en esto pensad, dice la palabra. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto también haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, pensar es muy importante. Mire que esa palabra pensar en el Nuevo Testamento, ahí en Filipenses 4:8, significa, ya lo estoy buscando, significa como hacer un inventario. Venga, yo le miro a eso. Mire, el griego 30:49 dice, la palabra pensar es hacer un inventario de gran estima frente al pobre, por ejemplo, en ello hay virtud. Hay una situación de dolor en una persona. En esto pensar, considerar, tenerlo en cuenta, tener en cuenta, hacer un inventario, hacer una meditación en la situación del pobre, en la situación del menesteroso. ¿Cómo está viviendo ese anciano abandonado? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué puedo hacer por él? Me tiene que mover esa misericordia porque siento compasión por mi prójimo. Entonces, eso era lo que quería socializarles